Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». En la inmensidad del mar, en la amplitud del horizonte, en cualquier tiempo o lugar, ¿a quién pide el Señor que echen las redes? No a los sabios y entendidos. Son pescadores, gente sencilla. Son los que le acompañan, son los que Él ha elegido, incluso un cobrador de impuestos y hasta un revolucionario. En cada momento los ha ido llamando a través de la palabra. Cuando Dios nos habla, permitidme que me atreva a señalar cuál es la palabra clave. Sígueme. Este es el reto, la invitación que Jesús de Nazaret nos lanza. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Es el sígueme que representa a la semilla que cae en tierra buena y da fruto, no el de la que cae entre zarzas o entre las piedras y se ahoga. Un sígueme comprometido, exigente, con todas las consecuencias que podemos aceptar o rechazar. San Agustín, en sus tratados sobre el Evangelio de Juan, nos provoca a reflexionar. ¿Qué es lo que mandaste, Señor, Dios nuestro?, preguntas. Y Él te dice: que me siguieras. Cierto hombre oyó: vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Se marchó triste y no lo siguió. Se marchó triste, encadenado por sus codicias. Se marchó triste con una gran carga de avaricia sobre sus hombros. Se fatigaba y se cansaba y pensó que a aquel que quiso aligerarle la carga no había de seguirlo, sino de abandonarlo. Sigamos al Señor, rompamos los grilletes que nos impiden seguirlo. Mas, ¿quién podrá deshacer esas ataduras si no le ayuda a aquel de quien está dicho: tú rompiste mis cadenas? Romper las cadenas. Tú y yo podemos ser los que preguntamos y los que decidimos seguir o abandonar. Amigos, sepamos negarnos a nosotros mismos y transitar el camino que se abre ante nuestros ojos, que el Señor nos presenta a través de su palabra. El propio Marcos da la respuesta. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. El Papa Francisco nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Es así, la palabra de Dios no es un conjunto de verdades o una edificante narración espiritual, no. Es palabra viva, que toca la vida, que la transforma. Allí, Jesús en persona, que es la palabra viva de Dios, nos habla al corazón. Es Lunes Santo. Se abre este acto dedicado a la palabra de Dios, con la lectura de la Pasión según San Marcos.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene ese derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlo cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que está hecho, para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban en la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad, os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos os escandalizaréis, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llamaban Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan.
empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora, mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandadas por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo besé, es él, prenderlo y conducirlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, que viene y entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: profetiza, y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: también tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno,
hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. «Salve, rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suertes para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar, que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían.
Palabra del Señor. Cordial saludo para todos los presentes, para el señor obispo don Ángel, para la Junta de Cofradías, todos los cofrades, especialmente para los deportistas e instituciones que hoy nos acompañan y claro está para todos nuestros fieles. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe más grande que resuena en el Evangelio de Marcos y se pronuncia cuando ya Jesús había muerto. Muchas otras la precedieron. Eres el consagrado de Dios, Hijo del Altísimo. Tú eres el Mesías, Hijo de David. Pero a todas ellas mandó Jesús callar, aun cuando estaban acompañados de grandes milagros. Esta nueva profesión la hace un centurión pagano ante un cadáver que ya no puede mandar callar a nadie. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La proclama cuando los amigos y discípulos han huido, lo han negado. Cuando las grandes autoridades religiosas y políticas acaban de lograr su objetivo de quitar de en medio a un inocente que le resultaba incómodo, pudiéndose burlar de él y encontrando ecos en las burlas de otros malhechores y de quienes pasaban por aquel sitio. No hay nada glorioso que apreciar, solo un hombre derrotado y muerto. Nuestra mirada de fe en Jesús es puesta a prueba con esta proclamación, que nos obliga a sentir la dureza del escándalo y la locura de la cruz. No ha hecho otra cosa que el bien, curar enfermos, liberar poseídos, dar pan a los hambrientos y proclamar la misericordia y amor del Padre. Su muerte, que aparenta ser un fracaso, es vista como gloriosa por un pagano romano. Detrás de esta tragedia y del aparente abandono y silencio, Dios está actuando y su Hijo confiando. No podemos perder de vista que esta escena ha comenzado con la oración. Mi alma está triste hasta la muerte, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esto es lo que descubre el centurión romano viendo la manera en que Jesús muere. Ha muerto convencido, entregándose a una misión salvadora sin reservas. Ni siquiera su propia vida se ha ahorrado, porque quiere obedecer al Padre. Lo que los discípulos escucharon de labios de Jesús y patentaron en su vida, no lograron leerlo ante el escándalo de la cruz. La vida del Maestro era una entrega, una ofrenda a Dios en rescate de la multitud. Ellos que unas horas antes habían sido invitados a beber la sangre que se derramaría como sacrificio por muchos, no lograron vencer las tinieblas de la hora de la cruz, que justo empezaron en la hora sexta, el mediodía en el que el sol ilumina más. Jesús terminó su existencia como siempre la había vivido, en libertad y amor a Dios y función de toda la humanidad. Por eso anticipó proféticamente a sus discípulos su pasión y muerte con el pan partido y el vino vertido en el cáliz, tal como ocurriría en la cruz. Ellos, cegados por el miedo y la desesperanza, no han logrado acoger en un primer momento el signo, pero el centurión lo ha recuperado para todos. Jesús pudo haber huido, pero se ha entregado hasta el extremo por cumplir la voluntad de Dios y rescatar a sus hermanos. ¡Cuánta plenitud de amor! Solo ese amor tan grande y desinteresado puede venir de Dios. Ese crucificado es la encarnación del amor de Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Los invito para que mirando al crucificado descubramos su verdadero rostro, el del amor sin reservas,
que libremente se entrega a cumplir la voluntad de Dios. Que cada una de las procesiones y celebraciones de fe nos conviertan en ese centurión que invita a descubrir la rica realidad que se oculta en la locura de la cruz, la del amor extremo. Aunque salimos cargando pasos del crucificado y su madre dolorosa, que quienes nos acompañen en las calles vislumbren la luz pascual en el testimonio de fe y de amor de quienes peregrinamos, orgullosos de nuestra fe. Que nuestra vida unida a la de Cristo sea una ofrenda a la voluntad del Padre y al servicio a los hermanos. Y hoy nos acompañan instituciones especialmente deportivas. Que también descubramos a la luz del mensaje de la cruz que no se vive solo del triunfo, que el gran deportista no es solo el que lo gana todo, sino el que suda y ama la camiseta que porta, como muchas veces oímos decir, el que con disciplina se sacrifica todos los días para un bien mayor, el bien de su disciplina, el bien de su equipo. Que brillemos por nuestros buenos valores y que ese sea nuestro testimonio de Dios en nuestra disciplina deportiva.